eran los precursores de la independencia. Bien, habíamos visto anteriormente la clase sobre la Ilustración, mucho antes que empezara el tema del aislamiento social. Pero tal vez algunos no tengan, no recuerden o no tengan este tema porque se fueron incorporando después. Así es que vamos a hacer una relación entre lo que fue la Ilustración y los movimientos que generaron, los movimientos políticos e ideológicos que generó la Ilustración en Europa y en América, ¿ya? Y también, ¿por qué no decirlo, en el mundo? Bien, esta gesta de la independencia que estamos estudiando se produce justamente, se produce por el lado de las ideas, por el campo de las ideas. Entonces, lo que va a movilizar a la gente que va a buscar la independencia, es decir, a los precursores, va a ser justamente las ideas. Y en el campo de las ideas estuvo un movimiento intelectual que surge en Europa y que llega a América, que es el de la Ilustración. Bien, entonces vamos, sin dar más rodeos, a lo que fue la Ilustración. Bien, entonces, primero tenemos que ver qué fue la Ilustración. Bien, cuando se da un proceso revolucionario o un proceso de independencia que también tiene un carácter revolucionario, no solamente se lleva a cabo y se participa con las acciones, las ideas juegan también un papel importante, ¿ya? Y en este caso, importante fue las ideas que surgieron con este movimiento conocido como la Ilustración. Bien, entonces vamos a ver qué fue la Ilustración. Ya, vamos a ver qué fue la Ilustración. Bien, entonces la Ilustración podría definirse como el movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolla en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué? Se le llama siglo de las luces porque la humanidad va a tener un mayor conocimiento de todo acerca de todo lo que le va a conocer más sobre el mundo que le rodea, sobre su propio entorno. Antes de eso, hubo una Edad Media a la que se le conoció como la Edad del Oscurantismo, ¿sí? Bueno, esa fue la Edad Media, surge el Renacimiento, surge el humanismo, son, vamos a decirlo así, movimientos culturales, ideológicos, corrientes de pensamiento también que van a surgir en el siglo XVI. Y en el siglo XVII se da la llamada Revolución Científica. Bien, la Revolución Científica, el Renacimiento y el humanismo son los antecedentes de un movimiento aún mayor, más grande, conocido como la Ilustración. Entonces, decimos, podría definirse como el movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolla en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII. Vimos que en el siglo XVI el Renacimiento es un movimiento fundamentalmente artístico. Vemos un movimiento también de esa época del siglo XVI como el humanismo, que es un movimiento literario. Luego vemos un movimiento científico como la Revolución Científica del siglo XVII, que tiene un carácter básicamente científico, o por qué no decir en su totalidad científico. Pero la Ilustración le caracteriza otra cosa importante,
que no tenían los anteriores movimientos. Integra el conocimiento. La Ilustración lo que busca es integrar el conocimiento para tener una interpretación de la realidad. ¿Y qué podemos decir de la Ilustración? Supuso una importante modernización cultural y el intento de transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. Entonces, si previo se conoce, previo a esto, vamos a decir, se conoce el Renacimiento. Si previo a esto se conoce el humanismo y previo a esto se conoce la llamada revolución científica del siglo XVII, entonces en el siglo XVIII tenemos un movimiento como la Ilustración, que fue un movimiento más integrador del conocimiento. No fue como sus predecesores que tomaron una rama del conocimiento, uno el arte, el otro la literatura, el otro la filosofía y el otro la ciencia o las ciencias naturales. Aquí no. Acá lo que va a buscar la Ilustración es integrar ese conocimiento para tener una perspectiva del mundo, una perspectiva de la realidad. Bien. Y cuando se habla de transformar es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? De transformar la sociedad. El hombre se va tornando más humanístico. Ya no le preocupan tanto los problemas teológicos, vamos a decir así, los temas religiosos. Antes de estos movimientos, el hombre, sobre todo en la época medieval, su preocupación era explicar el origen de las cosas a través de la religión. Y era un hombre muy dependiente de la fe religiosa en su proceder, tanto para conocer la realidad como para interactuar en ella. Ya no, a partir del Renacimiento y el humanismo, el hombre va cambiando. El hombre va a tener una mayor preocupación por temas humanos, a tal punto que llega a la conclusión de que la realidad es cambiante y que los sistemas políticos, económicos y sociales impuestos por el hombre son transformables, deben ser transformados, deben cambiar. Esa es la conclusión de lo que conocemos como vamos a decir así, como la Ilustración, ¿no? Por este movimiento llamado Ilustración. Bien, entonces vamos a ver nosotros aquí estamos viendo unas diapositivas. Entonces vamos a nosotros observar algunas otras. ¿Ya? Muy bien, ya se fue esa diapositiva y ya vimos el concepto de lo que es ilustración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No. Sí. ¿Alguna pregunta? No, ¿Hay profesor. alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, entonces, quedó claro, ¿verdad? Sí. Bien, muy bien. Entonces, el común denominador en la Ilustración, vamos a hablar de algunos conceptos claves, ¿no? Es un movimiento ideológico, un movimiento intelectual, ¿ya? Un movimiento ideológico, un movimiento intelectual, que surge en Europa y se va a extender por otras partes del mundo y va a surgir en el siglo XVIII, ¿ya? Desde principios del siglo XVIII hasta que se da la Revolución Francesa a fines de ese mismo siglo, en 1789. ¿Ya? Bien, ese es el tiempo en que se produce este movimiento ideológico, filosófico, científico y hasta político llamado la Ilustración. Bien, entonces
Ya tenemos, como dije, conceptos claves. La Ilustración es un movimiento ideológico, político, filosófico, intelectual que surge en el siglo XVIII. Se inicia en Europa, ¿ya? Y que busca no solamente transmitir conocimientos de carácter científico con el uso de la razón, a través del uso de la razón, no solo eso, sino también transformar la sociedad. Bien, entonces vamos a ver otra diapositiva. ¿Ya? Vamos a ver otra diapositiva con el tema de la ilustración. Bien. ¿Cuáles van a ser las características de este movimiento? Vamos a ver. Entonces, si hablamos de un movimiento cuyas características son justamente las ideas, es un movimiento ideológico que busca, a través de su concepción de las cosas, que prime la razón, el entendimiento racional, y también busca un cambio de las estructuras sociales y económicas, proponiendo la abolición del antiguo régimen por otro nuevo, otro más justo. Bien. Entonces, aquí vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Qué está pasando? La señal está malísima. Malísima. La señal está malísima. Muy bien, ahora sí, volvemos, que habíamos estado extraviados un poco. Ya habíamos estado extraviados un poco, volvemos. A ver. Bien, entonces, bueno, estamos ahí, se escucha, ¿verdad? Sí, profesor, sí se Sí, escucha. Ya, muy bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sale la diapositiva? No, no, está cargando. Está cargando. está cargando. Ok, hay que esperar un poquito. Muy bien. Muy bien. Bueno, les decía y les hablaba justamente de las características de la ilustración, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estábamos hablando justamente de las características de la ilustración. Vamos a ver. Muy bien, estamos compartiendo pantalla. Lo que están viendo ustedes. Ahora sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor, ahorita sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver la diapositiva. Bien, ¿qué dice en este caso las características de la ilustración? Primero, la primera característica es confianza en el poder de la razón. ¿Ya? La razón es utilizada para el hombre porque te permite dominar la naturaleza, es el motor de progreso. Gracias a la misma se pueden alcanzar, a ver, gracias a la misma se puede alcanzar la felicidad. A ver. Una de las características de la ilustración es la confianza en el poder de la razón. ¿Ya? La razón es la que permite al hombre llegar a la verdad,
al entendimiento y a partir de ahí obrar con sensatez. Y eso te permite dominar la naturaleza, alcanzar el progreso y alcanzar la felicidad. Bien, otro también, de sus características, otra es la divulgación del saber. Para los ilustrados, no solo debe conocerse, es decir, no solamente se debe tener conocimiento, es necesario divulgarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener conocimiento de algo, pero otras personas no. Y ahí llega el desentendimiento. ¿Ya? Ahí llega el desentendimiento. ¿Ya? Entonces, la divulgación del saber, para evitar trabarme, divulgación del saber, solo se mejorarán las condiciones de vida de la humanidad si el conocimiento está al alcance de todos, no solo de los filósofos. ¿Ya? Mientras que en otras épocas de la historia de la humanidad, el conocimiento debía estar en una élite, para los ilustrados el conocimiento debe estar al alcance de la humanidad, de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento permite mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones de vida y también permite resolver muchos de los problemas que afronta la sociedad, que afronta la comunidad. Entonces, hay que divulgar el saber. Entonces, así nos entenderemos todos y así tomaremos conciencia de que la sociedad, y me remito a la sociedad de aquel tiempo, la sociedad debe cambiar, debe transformarse, debe avanzar, todo en base al saber y al poder de la razón. Creencia en la naturaleza y la bondad humana. ¿Ya? La naturaleza es admirada por el hombre que se encuentra en ella, su estado natural, la sociedad lo corrompe. Vamos a leer mejor esto. La naturaleza es admirada por el hombre que encuentra en ella su estado natural. La sociedad lo corrompe. A ver, el hombre es parte de la naturaleza. El hombre no está excluido de la naturaleza. ¿Ya? El hombre es parte de la naturaleza y es un ser natural, es un ser biológico. El hombre es mortal, pero sin embargo el hombre, así como es mortal, tiene una vida donde ha desarrollado conciencia, una vida inteligente que no poseen otras especies de seres vivos. Entonces dice, que encuentren en ella su estado natural. Entonces, el hombre, como decía Rousseau, nace bueno, nace como todos los demás, con la mente en blanco. Pero al aprender, puede aprender cosas buenas, puede aprender cosas malas. Es la sociedad la que termina corrompiendo a la persona humana. Bien. Entonces, ahí tenemos otra característica que dice rechazo a los dogmas. Rechazo a los dogmas. Es en el quinto, en el quinto recuadro, ¿no? En esta quinta casilla, dice rechazo de los dogmas y supersticiones, milagros, fanatismo y defensa de religión natural o deísmo. Dicen rechazo de los dogmas y supersticiones, milagros, fanatismo y defensa de la religión natural o deísmo. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver, la forma como se llevaba la religión en ese tiempo era rechazada por los pensadores ilustrados. Era rechazada por los pensadores ilustrados. Quienes, algunos de ellos creían en una fuerza superior, eso se llama deísmo, pero es una fuerza superior que el hombre ha creado porque la necesita. ¿Ya? El hombre ha creado una fuerza superior porque la necesita. Mientras que la religión que representa la Iglesia está llena de dogmas e incluso supersticiones. Por lo tanto, habría que rechazar eso. Es decir, los pensadores ilustrados eran
la mayoría, casi la totalidad de ellos, anticlericales, es decir, estaban contra el clero, contra la iglesia. Y la primera expresión de esta concepción ilustrada de la religión la representa el deísmo, que sostiene que es Dios el que necesita, perdón, es el hombre el que necesita de Dios. Voy a hacer esta corrección. Es el hombre el que necesita de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, el hombre es el que crea. Crea una idea sobre vamos a decir, sobre un ser superior, una deidad, porque necesita de ella. ¿Ya? El hombre necesita de una deidad, el hombre necesita de una idea acerca de un ser superior en la cual él se pueda guiar. Guiar en el plano moral también. En el plano moral, en el plano social, en el plano ideológico. Pero también hubieron los ilustrados ateos. Hubieron los ilustrados deístas y hubieron los ilustrados ateos. Los que negaban la existencia de Dios. La otra es crítica del antiguo régimen, propuesta de modelos políticos alejados del absolutismo y que tienden a un contrato social. Entonces, vamos a ver el anterior. Rechazo a los dogmas, supersticiones, milagros, fanatismo y defensa de la religión natural o deísmo. Es la religión que el hombre necesita. Entonces, el hombre necesita de la creencia en un ser superior que lo guíe. Punto. Es como decir que la existencia de un Dios es necesaria para el hombre y el hombre por eso ha creado las religiones. Pero lo malo es que estas se han basado en supersticiones, en dogmas, en fanatismo. Por lo tanto, eso ya queda de lado por el deísmo. Es decir, reconocimiento de que el hombre se debe guiar por un ser superior, pero que el mismo hombre ha creado. ¿Ya? Esa es la idea. Mientras que también hubieron los ilustrados ateos. ¿Y por qué toco esto del rechazo del dogma y las supersticiones? Porque los ilustrados eran anticlericales, estaban en contra de la iglesia. Bien, y la iglesia era la mayor aliada al antiguo régimen, es decir, aliada a las monarquías. La ilustración fue esencialmente antimonárquica absoluta, es decir, antiabsolutista monárquica. ¿Ya? Por esto los ilustrados planteaban una monarquía constitucional y en algunos casos una república. Bien, eso ya lo explicaré conforme vaya avanzando. Crítica al antiguo régimen, propuesta de modelos políticos alejados del absolutismo, es decir, dejar de lado el absolutismo, la monarquía absolutista, y que tienden a un contrato social. Bueno, se busca limitar el poder del rey, ¿ya? Limitar el poder del rey, el que el rey no tenga poderes absolutos. De la misma forma, lo que se quiere es una suerte de contrato social, donde el pueblo pueda decidir qué representantes debe tener y qué sistema político debe tener. Para los absolutistas, para los absolutistas, esto era inconcebible. ¿Ya? Mencioné los absolutistas, para los absolutistas esto era inconcebible. Se pronunciaron en contra de la ilustración. Para los ilustrados más radicales, lo mejor era la república. Porque la república era el modelo en el cual el pueblo podía decidir. ¿Ya? El sistema en el cual el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes, quiénes son sus gobernantes y cómo deben ser gobernados, es la república. ¿Ya? Ese es el sistema que mejor encarna esa soberanía popular. Mientras que la monarquía constitucional mantiene un rey,
¿cierto? Pero se necesita de un parlamento, ¿ya? Y se necesita de un primer ministro elegido democráticamente y un parlamento también elegido democráticamente que represente a la población. Y el rey sigue gobernando con un poder limitado y sujeto a una constitución. Bueno, esas son las propuestas que tenía la Ilustración como forma de gobierno. Entonces, repasamos, son 5 aspectos. Confianza en el poder de la razón. La razón es la que te lleva al conocimiento, la razón es la que te lleva al entendimiento y la razón es la que te lleva al progreso. Divulgación del saber, porque todo el pueblo o toda la sociedad necesita tomar decisiones, ¿ya? La sociedad en su conjunto necesita tomar decisiones. Y además, estos cambios propuestos deben llegar a todos. Por lo tanto, se tenía que divulgar el saber. La divulgación del conocimiento es su segunda característica. La tercera característica es la creencia en la naturaleza y en la bondad humana. Tenían fe en lo que puede alcanzar el ser humano y una creencia en la vida natural sobre todas las cosas. Rechazo a los dogmas, supersticiones, milagros, etcétera, etcétera. Hay un rechazo al dogmatismo, hay un rechazo a lo que llaman o consideran superstición, ¿ya? Y hablan de una religión natural, ¿ya? Una religión natural que implica que el hombre necesita una fuerza superior, pero que el mismo hombre debe encaminar, ¿ya? Eso está muy en contra, por ejemplo, de lo que piensa la Iglesia Católica e incluso de lo que piensan los protestantes o quienes están en alguna confesión de tipo evangélica, protestante. Y lo otro es la crítica al antiguo régimen, constante crítica a la monarquía y sobre todo al monarca absoluto. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos una idea clara de lo que fue la Ilustración. Pero vamos a ver también otros aspectos más de la Ilustración. Vamos a ver otros aspectos más de la Ilustración. A ver, vamos a compartir pantalla para ver otro asunto más. Entonces, ya vamos viendo el concepto de Ilustración y sus características. Ya la estamos enlazando. No se preocupen, yo les voy a enviar este mismo material posteriormente. Más tarde o el día de mañana les estará llegando en GPG para que ustedes tomen nota. Bien, entonces vamos a ver otro aspecto más. Vamos a ser más breves, más concisos, porque solo falta alrededor de 20 minutos. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí, están viendo, ¿verdad? Sí, 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 profesor. profe. Ya. Entonces, si hemos hablado del concepto o definición de lo que es ilustración, de las características de la ilustración, si hemos hablado de qué era la ilustración, de las características del pensamiento ilustrado, también tenemos que hablar de los exponentes de la ilustración. ¿Cuáles son los exponentes de esta ilustración? Son personajes célebres
muy conocidos a nivel mundial, muy conocidos en la historia, porque su pensamiento va a ser clave, va a ser el eje de la transformación social de su tiempo y sobre todo su pensamiento es muy importante para el presente. Las instituciones de carácter político y jurídico, los estados y sus instituciones, el estado moderno, el estado actual y sus instituciones han dependido del surgimiento de sus ideas. Es decir, las ideas de estos señores son realidad ahora y se ven plasmadas en las instituciones que los estados modernos actuales tienen. Entonces, uno de estos señores fue Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, cuya obra principal fue El contrato social. El contrato social. ¿Y qué decía el contrato social? Todos los hombres son iguales. Delegan en algunos la autoridad de gobernar. Contundente, ¿no? Dice, todos los hombres son iguales, delegan en algunos la autoridad de gobernar. Es decir, les pongo como ejemplo el caso de Ferreñafe, el caso de Pueblo Nuevo, o el caso de Incahuasi. Ferreñafe, Pueblo Nuevo, Incahuasi tiene población. Está constituido por una comunidad de personas. Todas son iguales, tienen los mismos derechos. Pero estas personas son las que eligen a sus autoridades. Y estas autoridades tienen poder, toman decisiones, ¿ya? Pero ¿gracias a qué? A que el pueblo les ha conferido ese poder y ellos tienen ese poder para servir a la población. Bueno, ¿está entendido? A ver, ¿qué dicen? A ver si está Sí, entendido. profe. Sí, profesor. Sí, se ve la pantalla, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Entonces, ese es Rousseau. Montesquieu, ¿qué dice Montesquieu? El barón de Secondat, conocido como Montesquieu, ¿no? Montesquieu dice lo siguiente. Bueno, pero antes de decir lo que dijo, vamos a hablar de su obra principal. El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. ¿Y cuál era la idea central de esta obra? Tesis de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Para Montesquieu, el buen gobierno, la idea de buen gobierno, está en el principio de equilibrio de poderes. Es decir, todos estos poderes son equivalentes, tienen el mismo peso, tienen la misma participación y comparten el poder de manera equitativa, ¿ya? Entonces, hay separación de poderes. Son tres bloques, ¿ya? Tres bloques distribuidos de manera equitativa, ¿ya? Tres órganos de poder con sus respectivas funciones. Ahora, para que estén en equilibrio, tengan el mismo peso, tengan la misma importancia, la misma participación, tienen que, o mejor dicho, el mismo nivel de participación, tienen que diferenciarse. Cada una toma un aspecto del poder por separado. Entonces, esto quiere decir que la separación de poderes implica un equilibrio de las mismas. Cada uno tiene sus funciones importantes y al final hay un equilibrio porque cada uno es importante y cada uno es autónomo, ¿ya? Entonces, los estados actuales, el mundo de la actualidad, la mayor parte de los estados actuales seguían por este principio de la separación de poderes. Poderes autónomos, pero equivalentes. Poderes que tienen distintas funciones, pero su participación es cabal, importante, necesaria, indispensable. Ya, están separados, cada uno tiene sus funciones, pero tienen la misma importancia a la hora de sumar para el sistema
llamado sistema democrático, aunque sabemos que este es un sistema también capitalista, no económico. Pero en sus formas de gobierno hay esto, la separación de poderes. ¿Y a quién se le ocurrió que debe haber un poder ejecutivo? Es decir, el presidente y sus ministros, por un lado. Por otro lado, el legislativo, los congresistas, en otras palabras, los parlamentarios, que en otros países vienen a ser diputados, senadores, representantes, con distintas denominaciones. Pero el poder legislativo se encuentra en el Parlamento o en el Congreso o en el hemiciclo, como se le llama. Bien, ¿qué se hace en el Poder Legislativo? ¿Qué se hace en el Parlamento? ¿Qué se hace en el Congreso? Elaborar leyes, crear leyes, derogarlas, es decir, dejarlas sin efecto, modificarlas. El encargado de manejar las leyes es el Poder Legislativo. El Ejecutivo es el que ejecuta las políticas a través de la ejecución de la ley. Entonces, el Legislativo crea, hace o deshace una ley y el Ejecutivo las aplica. Bien, el Poder Judicial es el que administra justicia. Entonces, como ustedes pueden ver, el presidente puede proponer leyes, pero sobre todo, el presidente que se encuentra aquí en el Ejecutivo, ¿ya? El presidente está para ejecutar la ley. Las políticas que ejecuta el presidente deben estar en el marco de la ley, no deben salirse de las mismas, pero el presidente no hace la ley, la hace el Congreso. Y cuando se trata de administrar justicia, hay otro poder. O sea, ni el presidente mete su cuchara en los asuntos de administración de justicia, ni los congresistas meten su cuchara en asuntos de administración de justicia. A la hora de construir el marco legal, a la hora de generar leyes, el presidente simplemente observa. Los jueces y fiscales nada tienen que ver. Ellos esperan que las leyes sean aprobadas tanto como el presidente. El que se encarga de ejecutar las políticas de Estado en el marco de la ley es el presidente y el congresista ya no se mete en esas funciones. ¿Quién fue el creador de esta propuesta que rige las sociedades actuales? El barón de Secondat, conocido como Montesquieu. Voltaire. Voltaire es otro ilustrado. Acá está la trilogía de los ilustrados. Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Cartas filosóficas es su obra. Él critica fuertemente a la autoridad del rey por ser absoluta. ¿Ya? A toda autoridad se le debe limitar el poder. ¿Ya? Se le debe limitar el poder. Y a su vez sostenía que una sociedad, para que progrese, debe tener libertad de conciencia. ¿Ya? Libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Tolerancia, es decir, convivir con las personas que piensan distinto. Y racionalidad, basar todo lo que hace en la razón. ¿Ya? Es decir, el hombre se debe guiar por la razón, debe ser tolerante, aceptar las diferencias y debe actuar con libertad de conciencia, con libertad de pensamiento. Con todos estos elementos, una sociedad progresa. Es el absolutismo el que no permite el progreso desde la perspectiva de Voltaire. Y luego tenemos a Denis Diderot y también tenemos a D'Alembert, ¿ya? Dos personajes, Diderot y D'Alembert. Ellos crean la obra La Enciclopedia. Se llama La Enciclopedia a una síntesis del conocimiento humano y la razón. Se le consideró a la enciclopedia la Biblia de la Ilustración. ¿Qué es la enciclopedia? Ustedes han de relacionar esto a la enciclopedia. Ustedes ven un libro grande, enorme, muy grueso. Hay libros gruesos, con 1000 páginas, con 1500 páginas, enormes, 900, 800, 1000 páginas. Grandes estos libros. Les llaman enciclopedias. ¿Por qué? Porque tienen todos los saberes. Ahí encuentran ustedes sobre matemática, física, biología, historia, geografía, filosofía, ética, en fin.
distintas ramas del conocimiento están en un solo gran libro o en un conjunto de libros que forman parte de una misma obra. Pues podemos ver una enciclopedia, un libro grueso, enorme, ¿no? Enorme, grueso, y decimos, es una enciclopedia. O también podemos ver una misma obra contenida en varios volúmenes, es decir, en varios libritos o en varios libros. Varios libros hacen una sola obra, enciclopedia. Hemos visto los diccionarios enciclopédicos, ¿no? No solamente tienen la definición de lo que significa cada palabra, sino también, a su vez, hay conocimientos, varios conocimientos relacionados con esas palabras, ¿ya? Entonces, desarrollan el contenido de esas palabras. A eso se les llama diccionarios enciclopédicos. Bien, por eso decimos que es la síntesis del conocimiento humano y la razón. Un libro o una obra enciclopédica contiene varias disciplinas o ramas del conocimiento. Esa fue la base del conocimiento ilustrado, la Biblia de la Ilustración, para que vean ustedes que eso buscó el pensamiento ilustrado, integrar el conocimiento para interpretar la realidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí ya sabemos quiénes son sus representantes, la obra de cada uno de estos representantes y las ideas principales de cada una de estas obras. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos. Vamos nosotros ahora a ver lo último. Ya, lo último. Este pensamiento ilustrado surge comúnmente en Europa, en países como Inglaterra y Francia. ¿Ya? En países como Inglaterra y Francia. ¿Ya? En estos países es donde surge el pensamiento ilustrado. Bien. Entonces ahí dijimos Europa, Francia e Inglaterra, mayormente. Aunque los que más estamos tratando son a los ilustrados franceses. Aunque vieron también ilustrados ingleses, sobre todo en el plano de la economía, como Adam Smith o David Ricardo en el plano de la economía, y antecedentes o, digámosle, precursores del pensamiento ilustrado como Thomas Hobbes o John Locke. Bien, entonces vamos a hablar que el centro de esta ilustración es Europa y principalmente Francia. Bien. Pero este pensamiento ilustrado también va a llegar a América. Así como lo vemos en Europa, este pensamiento ilustrado va a llegar a América. Va a llegar a Norteamérica y va a llegar a Sudamérica. Bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta el pensamiento ilustrado en Sudamérica? Con el ideario separatista americano. El ideario separatista es una ideología política que promueve la disgregación de una o varias partes de una institución bajo la que está sometido un grupo de ciudadanos. Razones para la separación pueden ser regionales, étnicas, lingüísticas, culturales, religiosas, sexistas o la combinación de todas estas. El separatismo puede ser considerado una amenaza al Estado gobernante para acallar tensiones y problemas internos, sociales y económicos. ¿Por qué el ideario separatista americano? Porque las que ahora son naciones americanas fueron colonias europeas. Estados Unidos era parte del Imperio Británico, mientras que naciones que ahora son naciones, pero en su momento, vamos a decir así, los que posteriormente serán países, pueblos como el del Río de la Plata, hoy Argentina, el Virreinato del Perú, hoy República del Perú, Colombia, antes Virreinato de Santa Fe,
Venezuela y Chile, que eran capitanías generales, México, que era el virreinato de Nueva España, o virreinato de México. Bueno, ¿por qué el ideario separatista americano es clave? Porque tanto mexicanos como de los distintos pueblos sudamericanos, colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, chilenos, en fin, van a querer separarse del imperio español, en este caso del imperio español. Bien, precursores fidelistas y reformistas. Se denomina precursores reformistas a los intelectuales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que plantearon críticas contra el régimen colonial sin exigir la independencia. Ellos creían que los peruanos podían alcanzar más derechos, progreso y bienestar sin necesidad de romper relación con el imperio español. Bueno, está de más decirles que así como hubieron reformistas, también hay separatistas. Ellos sostenían que todas estas cosas, todos estos cambios favorables para los pobladores de América no se podían alcanzar con reformas. Se tenía que alcanzar con una revolución que propiciara el separatismo de los pueblos americanos de su metrópoli europea. Cuando decimos ideario separatista, viene de separar, es una ideología política que promueve la disgregación. Disgregar es justamente desagregar, separar, reducir, sacar. De una o varias partes de una institución bajo la que está sometido un grupo de ciudadanos. Este es el Imperio Español y hay distintas colonias en América. Estas proponen salir, romper lazos con la metrópoli, ya no formar parte del Imperio Español. Entonces se van separando para tener una vida independiente. Solo de esta manera sus ciudadanos pueden alcanzar derechos. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que hasta aquí me han entendido. Así es que, bueno, no estaría de más preguntar alguna inquietud o alguna pregunta que tengan. No, profesor, nada. ¿Seguro? Sí. Bien, entonces tenemos ilustración, pensamiento ilustrado que está en contra del antiguo régimen, que busca monarquías absolutas que gobiernan los estados europeos. En este caso, una monarquía absoluta gobierna España, y a su vez, esta España tiene colonias. Ya, bien. Entonces, contra esa política monárquica absoluta o monárquica absolutista está la ilustración. La ilustración está en contra de ella. Bien. Entonces, la ilustración propone, en primera instancia, una monarquía constitucional, es decir, limitar el poder del rey. Pero los reyes no querían limitar su poder, entonces se fueron a posiciones más radicales. Si el rey no quiere hacer cambios, hay que sacar